Bueno, son las 8:12 de la mañana, hace apenas, hace menos de 2 meses, justo antes de mi accidente, me tocó estar en la Argentina, y muy gentilmente nuestro entrevistado de los próximos minutos me recibió en un café, tuvimos la oportunidad de conversar, de explicarnos más bien algunos de los recovecos que está teniendo la política argentina ahora, y lo hemos querido convocar esta mañana también para que nos ayude ya más colectivamente a entender el resultado. Nos referimos al doctor en ciencia política, académico y especialista en las derechas y en las extremas derechas, Sergio Morresi. Sergio, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. ¿Qué tal, Patricio? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, espero que estés muy bien. Bueno, eh, se suponía que el resultado iba a ser distinto. Digo, se suponía y no voy a agregar ninguna palabra más. ¿A qué atribuyes tú el resultado? Yo creo que el ministro de Economía y candidato del peronismo logró imponer un marco de comprensión de la elección que no era el buscado por los opositores, que fue el de adelantar un poco, si se quiere, la segunda vuelta electoral y plantear la discusión en términos de defensa de la democracia, de defensa de la política comprendida como un trabajo más colectivo, y a pesar de una situación económica que es muy preocupante, muy grave, logró dejar esa discusión sobre la economía en un segundo plano. Y eso se logró en parte gracias a una campaña muy bien enfocada, gracias a medidas de gobierno que podrán tener costos quizá en los próximos meses en términos de emisión monetaria, pero que en términos inmediatos fueron bien recibidas. Pero también yo diría que hubo errores de quienes desde la oposición, desde la derecha, tanto de la centro derecha como de la derecha más radicalizada, cometieron durante este mes que pasó entre las elecciones primarias, que en Argentina son obligatorias y son para todos los partidos en simultáneo, y esta primera rueda electoral. El hecho de que en Argentina se vote dos veces, es decir, unas primarias y unas elecciones generales, también sirvió, me parece, como señal de alarma para buena parte del oficialismo, que había confiado quizá demasiado en que su elección era solamente con la centro-derecha, con el Juntos por el Cambio, y no había combatido suficientemente durante esas elecciones primarias a la derecha más radicalizada. Entonces me parece que este segundo tramo de campaña hubo un enfoque mucho más claro, se logró imponer un marco de comprensión de la elección más afín al oficialismo, y eso me parece que fue fundamental para que el candidato Sergio Massa no solo se recuperara, sino que estuviese, digamos, realmente estuvo, por el sistema electoral argentino, estuvo solo a 3 puntos de triunfar en la primera vuelta, lo cual me parece un logro importantísimo y muy destacado. Sí. Sergio, me acuerdo que cuando nos juntamos en ese café de Buenos Aires, yo te decía, a propósito del declive de Cristina Fernández, si estaba quedando atrás esa manera de hacer política en la Argentina de ellos o nosotros, ¿no? De identificación de adversarios enconados. Y tú me prevenías, me decías, oye, Milei hace lo mismo, así es que tengamos cuidado con esa afirmación. Pero bueno, Milei ha mantenido ese estilo durante la campaña, y Massa ha tenido un estilo de una gran ponderación, con una personalidad que no sé si el término se usa en Argentina, pero que acá se diría operado de los nervios, que ha insistido muy fuertemente en el discurso de la unidad, con unas maneras que quizás en otro contexto político no tendrían mucho apoyo electoral, pero que esta vez lo han tenido, ¿no? ¿Qué decir sobre esto, sobre las formas y qué nos dicen esas formas también de lo que está ocurriendo con el sistema político argentino y de lo que la ciudadanía espera? A ver, si te entendí bien la pregunta, Patricio, yo creo que efectivamente había una parte
no solo del oficialismo, sino de la oposición, que viene insistiendo en este discurso con el que ayer Massa celebró su victoria, que tiene que ver con dejar atrás una visión que aquí en Argentina llamamos la grieta, de ellos contra nosotros, y de buscar acuerdos amplios que incluyen a sectores que piensan muy distintos, pero realmente muy distintos, pero que coinciden en una vocación de construcción. Ese discurso con el que Massa ayer celebró era también el discurso de parte de la oposición, no de la parte de la derecha radicalizada de Milei, pero sí de una parte de Juntos por el Cambio. Lo que sucede es que esa parte de Juntos por el Cambio perdió la interna en las primarias de hace un mes. La parte que ganó la interna de Juntos por el Cambio fue la que insistió con una visión antiperonista más tradicional, antiizquierdista, muy moralista y maniquea de la política. Entonces, en algún punto no puede decir las perspectivas, ellos contra nosotros, ayer tuvieron un golpazo. Sin embargo, vos fíjate que ayer, en su triunfo de reconocimiento de haber sido derrotado, Javier Milei volvió a insistir sobre ese tema y justamente para tratar de acercar a los votos antiperonistas más tradicionales que ayer fueron conjuntos por el cambio. Entonces todavía no está tan claro que ese tipo de discurso esté sepultado. Ha experimentado un retroceso muy fuerte con el triunfo de Sergio Massa, pero yo todavía sería cauto porque falta un mes y, como vos dijiste hace un ratito, lo que viene en estas semanas es una elección completamente distinta. Es una elección de A2, de 2 estilos, y resaltaría una cuestión más allá del éxito que logró Sergio Massa ayer. La situación económica no es todavía, no es de ningún modo una situación buena. Y él es el ministro de Economía. Entonces, si hubiera un empeoramiento, y ojalá que esto no suceda, de las condiciones económicas, Javier Milei va a tener siguiendo chances. A ver, voy a tratar de ser lo más asertivo con la pregunta, Sergio. Pongámonos en el escenario de que Milei finalmente no gana. Y comparándolo con otros lugares donde sí ganó, como Brasil, como Estados Unidos y otros países, me refiero a estas propuestas más populistas de extrema derecha. Y lo quería cruzar para efectos de la pregunta con la importancia que tiene el Estado en la vida cotidiana de los argentinos y argentinas. Estado que por de pronto a día de hoy puede estar desprestigiado porque puede ser sindicado como el culpable de las malas políticas macroeconómicas, de la inflación, pero que de todos modos es un Estado que algunos podrán decir de manera viciosa, pero que al fin y al cabo protege, ¿no? Sostiene. Y te lo pregunto desde un país donde incluso una carrera universitaria en las universidades estatales puede llegar a valer $10.000 al año, ¿no? Si pudiéramos hablar o hacer un contraste entre este discurso de Milei que apunta, no sé si la palabra desmantelar sería la precisa en este caso, pero a reducir significativamente el tamaño del Estado en comparación con el modo en que ese Estado protege a la población. ¿Qué podríamos decir sobre el dilema, que a esta altura me imagino que solo podemos hablar hipotéticamente, pero sobre el dilema que han tenido los argentinos y argentinas para estos efectos a la hora de concurrir a la urna? Mira, como creo que conversamos cuando nos vimos aquí en Buenos Aires, creo que hay una parte importante del voto del electorado de Milei que siente que el Estado no lo cuida suficientemente, no lo protege suficientemente y no ha estado tan presente como su propio discurso lo indica. Ahora, eso no implica que ese electorado demande necesariamente menos Estado. Sí requiere de cuidado, sí requiere de ayuda, sí requiere de... Milei manejó un discurso por el cual todo ese cuidado, esa ayuda, esa protección podía darse por medios exclusivamente de mercado, incluso en temas que, digamos, son muy pedagógicos, como por ejemplo el trasplante de órganos o la propia seguridad, con planes
no de regular completamente, pero sí de facilitar la aportación de armas. Entonces, eso ha generado, por un lado, un entusiasmo del votante más núcleo de Milei, pero por otro lado, yo diría, un miedo que ha sido bien explotado por la campaña de Massa, muy justificado desde mi perspectiva, de parte de todos aquellos de la población que no acompañaron la campaña de Milei. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder de aquí en más? A Milei le resultaría realmente muy difícil volver de su campaña antiestatal, anticolectivista, anticomunidad, porque está, me parece, en el núcleo ideológico de su propuesta. Mientras que el peronismo tiene una plasticidad para decir, bueno, si el Estado no estuvo presente ahora, o no estuvo suficientemente presente, o fue ineficiente en su presencia, una promesa de que eso se puede revertir con aquellos que creen efectivamente en el rol del Estado, en el rol de lo comunitario. Entonces, me parece que de cara al futuro hay grandes chances de que esa perspectiva, impulsada por el oficialismo, pero también, insisto, por una parte de la oposición, de un Estado que mejore, pero que no cambie radicalmente, en el sentido propuesto por Milei, tiene altas chances de ganar. Pero por otro lado también diría, el tipo de demanda y de impugnación al Estado que propuso Milei en Argentina es relativamente novedoso y me parece que llegó para quedarse por un tiempo. Aún si perdiera las elecciones Milei, aún si Milei saliera del campo político, porque es un líder muy disruptivo, creado en poco tiempo, pero me parece que ese tipo de demandas llegó para quedarse en Argentina. Y eso también muestra, me parece, parte de lo que es el cambio del ciclo político que estamos atravesando en nuestro país. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el... a tu inquietud, Patricio. Sí. Sergio, adelante. No sé si con lo que había dicho pude responder bien, pero porque tenemos un delay, me parece, pero te escucho a vos. Sí, bueno, estaba aprovechando, Sergio, a quienes se vienen incorporando recién, de contar que estamos conversando con el doctor en ciencia política, argentino, académico y especialista además en las extremas derechas, Sergio Morresi. Sergio, uno podría afirmar que Massa está mejor prospectado para la segunda vuelta o sería temeraria una afirmación de ese tipo. Hoy está mejor prospectado, no tengo dudas al respecto, pero yo pondría dos riesgos. El primero es el económico. Sergio Massa es el ministro de Economía del actual gobierno, un gobierno que es muy mal evaluado por la población y que es sobre todo mal evaluado por su desempeño económico. La forma en que presenta esto Sergio Massa tiene que ver con si él no hubiera sido el ministro en este último año, las cosas podrían haber sido incluso peores. Eso por ahora ha servido, pero si la crisis se profundizara, pondría en riesgo lo que ha sido el triunfo de ayer. El segundo pero que yo pondría a esas buenas perspectivas de Sergio Massa tiene que ver con la posibilidad de que el marco continuidad versus cambio, que es lo que está tratando de impulsar Javier Milei, logre imponerse en la conversación pública. Si eso sucediera, parece que Sergio Massa va a tener un camino cuesta arriba en las próximas semanas. Pero, al mismo tiempo que señalo estas dos limitaciones, señalo el enorme activo que significa una remontada importantísima, de más de 8 puntos entre las primarias y lo que son las elecciones de ayer. Y además, la capacidad de Sergio Massa como político profesional para cortejar el voto de los rivales que ayer quedaron excluidos del balotaje, incluyendo no solamente a los sectores de izquierda y al peronismo no kirchnerista encarnado por Juan Schiaretti, sino también incluso a los sectores tradicionales de la Unión Cívica Radical que están en Juntos por el Cambio.
A esos sectores Massa le extendió un puente, y no estoy hablando solamente de dirigentes, estoy hablando también de votantes que por diferentes razones se sienten más cercanos y más comprometidos con el tipo de sociedad e inclusive yo diría con el tipo de gobernabilidad que está proponiendo Massa para el próximo periodo. Bueno, tenemos muchas preguntas para seguir haciendo, Sergio. Esperamos contar con la gentileza que ya has tenido con nosotros la otra vez y ahora. Y bueno, por razones que tú entenderás muy bien, para nosotros, aunque estemos en otro país, es muy, muy importante lo que está ocurriendo en la Argentina. Además, es un país que por muchas razones queremos y admiramos entrañablemente y queremos lo mejor para su pueblo. Así es que muchas gracias por esta conversación, Sergio. Que tengas un buen día. Te agradezco muchísimo, Patricio, la invitación y si me permitís solo 5 segundos, 10 segundos para adelante. Subrayar el hecho de que una propuesta de derecha radical, aun cuando parece estar encaminada a ser arrolladora, puede claramente ser frenada por el ejercicio no solo de la política profesional, sino también muchas veces de micromilitancias, de militancias desde el Estado, y eso me parece que es una cosa interesante e importante para otros países. El valor de la política, algo que tenemos que reivindicar cotidianamente. Muchas gracias, Sergio. No, hasta luego, Patricio. Una gran abrazo. Y también desde el periodismo, la reivindicación de la política, aun cuando para algunos sea impopular hacerlo, hay que persistir siempre en eso. No existen soluciones mágicas. Obviamente en Argentina a partir de ahora se abre un escenario que va a ser súper interesante y que vamos a estar siguiendo con mucha atención. Son las 8:29, vamos a ir un breve alto y a la vuelta el panel de conversación de cada día acá en Radio Análisis a través de la Radio Universidad de Chile, de la red de radios que piensan y Chile TV. Radio Universidad de Chile